Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, Calidad Insuperable, Instituciones Pecuarias Dominicanas, Inoa Rosario y Asociados, Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, Camino a la Excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. No es ningún secreto. Se nos acaba el tiempo para proteger a nuestro planeta. Un informe reciente ha destacado el papel fundamental del suelo en el cambio climático. Hay más carbono almacenado en el suelo que en todos los árboles del planeta. Y ese carbono se va liberando a la atmósfera por la deforestación y las malas prácticas agrícolas. Durante milenios hemos vivido en armonía con la naturaleza, pero ahora la agricultura intensiva está destruyendo el hábitat del que dependemos. La agricultura intensiva libera el 30% del total de gases de efecto invernadero y erosiona 24.000 millones de toneladas de suelo fértil cada año, una superficie equivalente a Grecia. Si seguimos así, puede que nos queden solo 60 cosechas. Pero, ¿y si la solución se encontrará justo debajo de nuestros pies? La agricultura regenerativa restablece el ritmo natural de nuestro ecosistema, revitalizando los paisajes para las generaciones venideras. El secreto está en el suelo. A diferencia de los suelos agotados, la tierra sana y orgánica retiene el agua, absorbe los nutrientes y almacena el carbono. La idea es sencilla y se basa en 5 principios clave. Para empezar, en lugar de labrar con volteo la tierra, la dejamos en paz, manteniendo el carbono en el suelo y contribuyendo al incremento de la microbiología. Además, mantenemos el suelo cubierto con plantas durante todo el año, para contribuir a proteger y mejorar la salud del suelo. Los pesticidas y los fertilizantes pueden matar microbiología importante y hacer que los cultivos sean vulnerables a las enfermedades. Así que no utilizamos productos químicos y dejamos que la naturaleza se autorregule. Creamos un rico ecosistema formado por una amplia variedad de plantas y animales que conviven entre sí, tal y como lo harían de forma natural. Y por último, la agricultura regenerativa varía de un lugar a otro. Debe adaptarse a cada territorio, por lo que es importante que siempre escuchemos a la tierra. Trabajando con la naturaleza podemos producir alimentos más nutritivos, cultivos más resistentes y reducir el consumo de agua. Además, podríamos detener o incluso revertir el cambio climático. Si los suelos de nuestro planeta retuvieran tan solo un 0,4% más de carbono cada año, sería posible compensar todas las emisiones de CO2 provocadas por los seres humanos. La agricultura regenerativa nos permite mejorar la calidad de los alimentos, proteger el medio de vida de los agricultores y salvaguardar la tierra de la que dependemos. Es un sistema rentable y sostenible, tanto para los agricultores como para los amantes de la comida. Únete a la revolución de la agricultura regenerativa. Atención a todos los agricultores y amantes de la tierra. En este video te voy a enseñar los 11 cultivos con mayor rendimiento en toneladas en tan solo 1 hectárea. Te brindaremos información detallada sobre cada uno de estos cultivos, incluyendo el tipo de clima, suelo y pH más óptimos para el desarrollo de cada cultivo, así como también la densidad de siembra, las variedades más cultivadas, el tiempo de cosecha, el rendimiento por hectárea y los distintos precios de una tonelada. Número 1. El cultivo de maracuyá.
La maracuyá, parcha, parchita, pasionaria o fruta de la pasión es un cultivo que puede crecer perfectamente en suelos bien drenados y ricos en nutrientes, y para su óptimo desarrollo requiere un pH entre 5.5 y 6.5, ya que un pH más alto puede causar deficiencias nutricionales y reducir la producción. Este cultivo prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas promedio entre 20 y 27 grados centígrados, ya que temperaturas superiores a 30 grados pueden causar estrés y reducir la producción, mientras que temperaturas inferiores a 15 grados pueden ralentizar el crecimiento. La densidad de siembra de la maracuyá varía dependiendo de diversos factores, pero en general, se recomienda entre 650 y 1000 plantas por hectárea, con un distanciamiento entre plantas de 3 metros y de 3.5 metros entre hileras. Las variedades de maracuyá más cultivadas a nivel mundial son maracuyá púrpura, maracuyá amarilla, maracuyá gigante, granadilla y la curuba. La cosecha de la maracuyá tarda entre unos 9 y 10 meses después de la siembra. Las frutas maduran entre 60 y 70 días después de la polinización, y con un buen manejo, se pueden sacar 4 cosechas al año cada uno con una duración de 2 meses. El rendimiento promedio por hectárea varía entre los 16 a 25 toneladas por ciclo de producción. En Costa Rica, Perú y Colombia se han reportado datos de hasta 40 toneladas por hectárea según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El precio de la maracuyá en los países como Venezuela o Colombia varía entre los 300 a 500 dólares por tonelada, mientras que en Chile, Francia y Puerto Rico el precio es de 3.000 dólares por tonelada, y en los Estados Unidos y Países Bajos supera los 4.000 dólares la tonelada. Número 2. El cultivo de plátano. El plátano, banano o guineo como también se le conoce, se desarrolla bien en suelos sueltos, profundos y bien drenados, con una textura franco-arcillosa o franco-arenosa, con un pH ligeramente ácido a neutro, entre 5.5 y 7.0. Los suelos muy ácidos se deben evitar, ya que pueden afectar negativamente el crecimiento de la planta. La temperatura ideal para su desarrollo oscila entre 20 y 27 grados centígrados, con noches frescas que no desciendan por debajo de los 18 grados, ya que temperaturas por debajo de los 10 grados afectan negativamente el crecimiento y la producción de la planta. Por otro lado, se requiere precipitaciones abundantes y bien distribuidas durante el año, para evitar el estrés hídrico, que puede afectar la calidad y el tamaño de los frutos. La densidad de siembra está cerca de las 1.300 plantas por hectárea, a una distancia de siembra de 3 metros entre surcos y 2 metros entre plantas, mientras que si se utiliza una distancia de siembra de 4 metros entre surcos y 1 metro entre plantas, permitirá una densidad de 2.500 plantas por hectárea. Las 5 variedades de plátano más cultivadas en los países del mundo son Cavendish, Gros Michel, Lacatan, Nanica y Pisang. Los racimos de plátano se cosechan entre 9 y 12 meses después de la siembra, y en cuanto al rendimiento promedio por hectárea según la FAO, se estima entre 10 y 15 toneladas, aunque existen registros superiores a las 40 toneladas por hectárea en países como España, Filipinas, China, México e Indonesia. Según los datos disponibles, el precio promedio de una tonelada de plátano en los países de Latinoamérica se encuentra alrededor de los 200 a 600 dólares estadounidenses, mientras que en países europeos como Francia, Italia y España supera los 1.000 dólares la tonelada. Número 3. El cultivo de caña de azúcar. La caña de azúcar, caña dulce o bambú dulce se adapta a una amplia variedad de suelos, pero preferiblemente sean suelos ligeros, franco-arcillosos, franco-arenosos y aluviales de textura mediana, que tengan un pH entre 6.5 y 7.5, ya que suelos ácidos menor a 5.5 afectan negativamente el rendimiento. La temperatura óptima para el crecimiento de la caña de azúcar es entre 20 y 30 grados centígrados, ya que temperaturas superiores a 35 grados pueden causar estrés térmico y reducir la productividad, mientras que temperaturas inferiores a 15 grados pueden ralentizar el crecimiento. La densidad de siembra recomendada es de aproximadamente 80.000 a 120.000 tallos por hectárea, con una distancia de siembra de 30 centímetros entre esquejes. Por otro lado, las variedades más cultivadas en el mundo incluyen CP72, 2086, MEX 69, 290, MEX 79, 431, RB86, 355, CTC4. En general, la cosecha se realiza entre 12 y 18 meses después de la siembra.
De acuerdo con la FAO, el rendimiento promedio por hectárea de este gran cultivo es de alrededor de 60 a 70 toneladas en una hectárea, mientras que en países como Australia, Colombia, Guatemala y Perú las cosechas superan las 100 toneladas por hectárea. El valor de la producción por tonelada puede oscilar entre 35 a 70 dólares, en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Tailandia y República Dominicana. Número 4. El cultivo de papaya o lechosa. La papaya, lechosa, melón de árbol, fruta bomba o papayón, es un cultivo tropical que puede crecer en una variedad de suelos, incluyendo arcillosos y arenosos. Puede prosperar en climas cálidos y húmedos, con temperaturas promedio entre 23 y 28 grados centígrados. Por otro lado, es importante mantener un pH óptimo entre 5.5 y 6.5. La densidad de siembra recomendada para el cultivo varía entre 1.600 a 2.500 plantas por hectárea, con 1.5 metros de distancia entre plantas y de 2 metros entre hileras. En cuanto a las variedades más cultivadas de papaya se incluyen Solo, Sunrise, Red Lady, Golden, Formosa, Maradol, Calina y Cartagena. El tiempo de cosecha se realiza entre 6 y 9 meses después de la siembra, y los frutos tardan en madurar entre 120 a 150 días desde el momento de la polinización. Por otro lado, el rendimiento por hectárea según la FAO ronda entre los 25 a 40 toneladas, aunque se han reportado cosechas en México, Brasil y República Dominicana superiores a las 250 toneladas por hectárea. Una tonelada de esta maravillosa fruta en los países de América Latina ronda entre 200 a 500 dólares, mientras que en algunos países como México es de aproximadamente 800 dólares, mientras que en África el precio es de unos 350 dólares la tonelada. Número 5. El cultivo de sandía o patilla. La sandía, patilla, melón de agua o aguamelón, prefiere suelos sueltos, bien drenados y con buena capacidad de retención de agua. Los suelos arenosos o francoarenosos, con un pH entre 6.0 y 7.5, son los más adecuados para su cultivo. La patilla es un cultivo de clima cálido, con temperaturas óptimas para su desarrollo entre 18 y 28 grados centígrados, ya que las temperaturas extremas, tanto el frío como el calor, pueden afectar negativamente la germinación y el crecimiento de los frutos. La densidad de siembra óptima es de 3.000 a 4.000 plantas por hectárea, con distanciamiento de 2 metros entre plantas y 2 metros entre surcos. En cuanto a las variedades más cultivadas destacan Sugar Baby, Yellow Dal, Galia, Charleston Gray, Jubilee, Crimson Sweet, Black Diamond. El tiempo de cosecha suele ser entre 80 y 100 días después de la siembra. En regiones con inviernos fríos, se recomienda sembrar en primavera, mientras que en regiones con inviernos cálidos, se recomienda sembrar en verano. El rendimiento por hectárea ronda entre las 20 a 30 toneladas por hectárea, aunque hay datos según la FAO de países como China, Turquía, México, la India y Brasil con cosechas entre 50 a 70 toneladas. El valor de la producción por tonelada varía según la calidad de la fruta, la variedad, la época del año y el país. Pero en general se puede estimar un precio de entre 200 y 500 dólares por tonelada. Número 6. El cultivo de tomate. El tomate o jitomate requiere de suelos franco-arenosos limosos, con buen drenaje y aireación y un pH entre 6.1 a 6.8, para un óptimo desarrollo y crecimiento, así como también requiere una temperatura óptima entre 18 y 25 grados centígrados para que los frutos se desarrollen de la mejor calidad. La densidad óptima varía según la variedad y el tipo de suelo. Pero en general, se recomienda una densidad de siembra de entre 20.000 a 40.000 plantas por una hectárea. Algunas de las variedades de tomate más comunes y rentables incluyen tomate Roma, tomate cherry, tomate beefsteak, tomate pera, tomate heirloom, tomate kumato. El tiempo para ser cosechado de los tomates ronda entre los 60 y 90 días después de la siembra. Los tomates deben ser cosechados cuando están verdes y suavemente blandos, ya que no se pueden dejar madurar en el campo. El rendimiento promedio por hectárea va desde los 30 a 40 toneladas en campos a cielos abiertos, mientras que países como Argentina, México, España y Estados Unidos registran más de 50 toneladas por hectárea. Por otro lado, países como China, Japón, Canadá y Países Bajos, que poseen grandes invernaderos con alta tecnología, han reportado cosechas superiores a las 200 toneladas por hectárea.
El valor de una tonelada de tomate varía considerablemente entre los países, pero en general el precio del tomate oscila entre $500 y $1000 por tonelada. Número 7. El cultivo de yuca. La yuca, mandioca, aipín o lumu, se desarrolla bien en suelos francos arenosos profundos, con pH entre 5.5 y 6.5. Los suelos arcillosos limitan el crecimiento de las raíces y aumentan la susceptibilidad a enfermedades. Es por ello que es importante evitar suelos salinos o con altos niveles de aluminio, ya que pueden afectar la absorción de nutrientes. La yuca, al ser una planta tropical, requiere temperaturas cálidas para su desarrollo, las cuales van entre 22 a 32 grados centígrados. Temperaturas superiores a 35 grados reducen su productividad. La densidad de siembra recomendada para la yuca ronda entre las 15.000 a 20.000 plantas por hectárea, con una distancia entre plantas de 60 centímetros y una distancia entre hileras de 1 metro. Entre los tipos de yucas más cultivadas, no se encuentran datos exactos o específicos, pero las dos principales cultivadas son la yuca dulce y la yuca amarga. El tiempo para ser cosechado de la yuca depende de la variedad cultivada, pero en general se cosechan entre 6 y 12 meses después de la siembra, aunque hay variedades que tardan hasta 18 meses. La FAO indica que el rendimiento promedio oscila entre 10 y 15 toneladas por hectárea, ya que dependerá de la variedad cultivada, la densidad de siembra y las condiciones del clima y el suelo. Mientras que en países como Vietnam, Indonesia y Tailandia supera las 25 toneladas por hectárea. El valor de la producción por tonelada de yuca oscila en algunos países de Latinoamérica entre $200 y $500 por tonelada. Número 8. El cultivo de papa. La papa, patata, papusa o puchu, es uno de los cultivos alimenticios más importantes a nivel mundial, el cual prefiere suelos sueltos, bien drenados y con buena capacidad de retención de agua, como son los francos arenosos o francos limosos, con un pH entre 5.5 y 6.5. La papa prefiere temperaturas diurnas entre 18 y 24 grados centígrados, y nocturnas entre 10 y 13 grados centígrados, ya que temperaturas por debajo de 4 grados y por encima de 30 grados pueden afectar negativamente la germinación, el crecimiento y la producción de tubérculos. En cuanto a la densidad de siembra, varía según el tamaño de la semilla y el sistema de cultivo. En general, se utilizan entre 2.000 y 3.000 kilogramos de semilla por hectárea, lo que equivale a una densidad de 40.000 a 60.000 plantas por hectárea. Entre las variedades de papa más cultivadas se encuentran Russet Burbank, Desiree, Kennebec, Red Pontiac, Red La Soda, Vintage, Yukon Gold, Sebago, Maris Piper, Blue, Purple Majesty. El tiempo de cosecha se realiza entre los 90 y los 120 días después de la siembra, el cual tiene un rendimiento promedio de 20 toneladas por hectárea, aunque según la FAO en los países como Tanzania, Uganda y la India no supera las 5 toneladas, mientras que en los Países Bajos, Nueva Zelanda y Perú el rendimiento promedio supera las 40 toneladas por hectárea. El precio de la papa varía mucho entre región o entre países, pero en general, el precio oscila entre $200 y $500 por tonelada. Número 9. El cultivo de batata. La batata, boniato, camote o patata dulce, prefiere suelos sueltos como los suelos arenosos o francos arenosos, que son ideales, ya que permiten una buena aireación y drenaje del agua. Además, es importante que el pH se encuentre entre 5.5 y 6.5 para su óptimo desarrollo. Por otro lado, la batata prospera en climas cálidos y húmedos, con temperaturas ideales entre 20 y 29 grados centígrados. Temperaturas por debajo de los 10 grados afectan en medida la calidad del tubérculo. En cuanto a lo que es la densidad de siembra ideal para el cultivo de batata, oscila entre 26.000 y 35.000 plantas por hectárea, con una distancia entre hileras de 100 centímetros y una distancia entre plantas de 50 centímetros. Entre las variedades de batatas más cultivadas en el mundo se incluyen Beauregard, Jewel, Puerto Rico, Orgold, Decoute, O. Henry, Murasaki y Mo. El tiempo de cosecha varía según la variedad y el clima, pero muy a menudo se cosechan entre 100 y 150 días después de la siembra. En general, el rendimiento promedio del cultivo de batata a nivel mundial se encuentra entre 20 y 30 toneladas por hectárea. Sin embargo, según la FAO, en países como Perú, España, Argentina y Egipto el rendimiento supera las 40 toneladas, mientras que en China, Ruanda y Estados Unidos el rendimiento promedio es superior a las 70 toneladas.
El precio por tonelada de la batata varía según el país y la región. Como por ejemplo en la mayor parte de Latinoamérica el precio ronda cerca de los $300 a $500, mientras que en Italia y los Países Bajos supera los $1000. Número 10. El cultivo de melón. El cultivo de melón requiere un suelo franco-arenoso, bien drenado y con un pH ligeramente ácido entre 6.0 y 6.8. Un suelo fértil y con buen contenido de materia orgánica es ideal para un óptimo desarrollo del cultivo. Además, requiere un clima cálido y seco, con temperaturas diurnas entre 24 y 30 grados centígrados y nocturnas de 18 a 22 grados, para un óptimo desarrollo y maduración. La densidad de siembra por hectárea y la distancia entre plantas en hileras del melón son fundamentales para un buen rendimiento. Una densidad de 3.000 a 4.000 plantas por hectárea y una distancia de 60 centímetros entre hileras garantizan un crecimiento saludable y una producción óptima de frutos. Algunas de las variedades de melón más comunes son Cantaloupe, Honeydew, Cassava, Charentais, Galia, piel de sapo y amarillón. El tiempo de cosecha del melón generalmente se encuentra entre los 80 y 120 días después de la siembra, por lo que se debe estar monitoreando constantemente cuando se acerca el tiempo de cosecha. En promedio el rendimiento por hectárea puede ir de 15 a 20 toneladas en cultivos a cielos abiertos. Mientras que países como México, España y Estados Unidos han reportado cosechas de hasta 40 toneladas por hectáreas. El valor de la producción de melón por tonelada es de alrededor de $200 a $600 en países como México, Brasil y la India. Número 11. El cultivo de piña. La piña, nana, reina tropical o ananá, para su óptimo desarrollo requiere un suelo friable y bien drenado con un pH ácido que oscile entre 5.5 y 6.5. Es importante evitar suelos salinos o con altos niveles de aluminio, ya que pueden afectar negativamente el crecimiento de la planta. La piña prospera en climas tropicales cálidos y húmedos, con temperaturas promedio entre 20 y 30 grados centígrados, y prefiere lluvias abundantes, pero tolera periodos secos cortos ni tolera heladas, por lo que necesita temperaturas nocturnas por encima de 0 grados. La densidad de siembra de la piña para un buen rendimiento oscila entre 30.000 y 60.000 plantas por hectárea, dependiendo de la variedad, el clima y las condiciones del suelo, pero en general, se recomienda una distancia entre plantas de 25 a 30 centímetros y de 60 centímetros a 1 metro entre hileras. Las variedades de piña más cultivadas son Cayena lisa, MD2, Perolera, Champaca, Española roja y Queen. En cuanto al tiempo de cosecha, la Cayena lisa y Perolera se cosechan entre 12 a 14 meses, la Española roja y Queen entre 14 a 16 meses, mientras que la MD2 requieren 16 a 18 meses para su recolección. El rendimiento promedio de la piña por hectárea se sitúa alrededor de 15 a 20 toneladas en países como Brasil, México o las Filipinas, pero en países como Costa Rica y Costa de Marfil alcanzan rendimientos superiores a las 80 toneladas por hectárea. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos, Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, Calidad Insuperable, Instituciones Pecuarias Dominicanas, Inoa Rosario y Asociados, Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, Camino a la Excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el Dr. Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. ¿Sabías que solo 11 cultivos sostienen la economía mundial? En este video, te revelamos cuáles son y por qué son tan importantes. Prepárate para descubrir los países mayores productores y exportadores, la producción anual por tonelada, su rendimiento, su valor por tonelada, así como superficie sembrada, entre otros aspectos más. No te pierdas este video lleno de datos sorprendentes y análisis profundo. Número 1. El cultivo de maíz.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, anualmente se generan 300.000 millones de dólares a nivel mundial solo con este cultivo. Pero el país mayor productor de maíz es los Estados Unidos, con una producción anual de alrededor de 380 millones de toneladas. Encabezando la lista de los 5 principales productores de maíz, luego está China con 270 millones, Brasil con 120 millones, Argentina con 70 millones y la India con 50 millones de toneladas de maíz al año. A nivel global, la producción anual de maíz alcanza aproximadamente 1.1 mil millones de toneladas. Este cultivo tiene un rendimiento promedio de alrededor de 5.5 toneladas por hectárea. A nivel mundial, se dedican alrededor de 190 millones de hectáreas al cultivo de maíz. Esta superficie representa aproximadamente el 15% de la tierra cultivable total del planeta. El valor de la producción por tonelada de maíz varía considerablemente según la región y la calidad del grano, pero en general, el precio oscila entre los 150 y los $300 por tonelada. En cuanto al consumo per cápita anual, kilogramos por año, en el continente africano es de 32 kilogramos, en Norteamérica de 181 kilogramos, en Suramérica de 58 kilogramos, en Asia de 28 kilogramos, en Europa de 36 kilogramos, y en Oceanía es de 52 kilogramos. Número 2. El cultivo de trigo. El gigante asiático China es el mayor productor mundial de trigo, con un rendimiento anual de 2.4 billones de toneladas. Esta cifra representa el 17% de la producción global, consolidando su dominio en el mercado. China cuenta con una extensa superficie dedicada al trigo, alcanzando las 110 millones de hectáreas. En cuanto a los mayores productores anual de trigo en el mundo, se encuentran China con 2.4 billones de toneladas, India con 1.8 billones de toneladas, Rusia con 1.2 billones de toneladas, Estados Unidos con 1.2 billones de toneladas y Francia con 40 millones de toneladas. Según la FAO, el valor de la producción mundial de trigo se estima en 462 mil millones de dólares anual, siendo sumas muy importantes en el fortalecimiento de la economía mundial. China exporta una cantidad significativa de su producción de trigo, sin embargo, la mayor parte del trigo producido se destina al consumo interno. En cuanto al consumo per cápita anual, los mayores consumidores de trigo son Turquía con 209 kilogramos, Egipto con 186 kilogramos, Irán con 166 kilogramos y China con un consumo 130 kilogramos por año, pero en general se estima que a nivel mundial el consumo per cápita es de 62 kilogramos. El rendimiento promedio se ubica alrededor de 3.5 toneladas por hectárea. Y en cuanto al valor de la producción por tonelada, en promedio oscila entre 300 y 500 dólares. Número 3. El cultivo de arroz. Según la FAO, la producción mundial de arroz se estima en 726 millones de toneladas por año. Del total producido, nuestro protagonista es China nuevamente, con un volumen anual que supera los 218 millones de toneladas. Esta cifra representa aproximadamente el 30% de la producción mundial total. En cuanto a los mayores productores destacan el ya mencionado gigante asiático, seguido por la India, con 175 millones de toneladas, luego está la Indonesia con 43 millones de toneladas producidas y finalmente Bangladesh y Vietnam con 35 y 27 millones de toneladas producidas respectivamente. Según la FAO, el valor de la producción a nivel mundial se estima en 376 mil millones de dólares. El rendimiento promedio del arroz alcanza las 6,2 toneladas por hectárea, y para satisfacer la demanda interna y abastecer al mercado global, China dedica una superficie cultivada de alrededor de 35 millones de hectáreas al arroz. El valor de la producción de arroz por tonelada en promedio se estima entre los 300 y los 500 dólares por tonelada. El consumo per cápita anual de arroz lo encabeza el mismo continente asiático con 75 kilogramos, seguido por Suramérica con 40 kilogramos, luego está el continente africano con 35 kilogramos, Oceanía y Europa con 30 kilogramos, y Norteamérica con 25 kilogramos. Número 4. El cultivo de soya. La producción anual de soya en el mundo se estima en 405 millones de toneladas, según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Cifra que permite generar 81.500 millones de dólares al año, cultivo que dedica un aproximado de 131.000 millones de hectáreas en todo el mundo.
pero dicha producción está liderizada por el gigante Brasil, con una producción anual que supera los 120 millones de toneladas. Esta posición se debe a la extensa superficie cultivada, que ronda los 38 millones de hectáreas, y a los altos rendimientos que alcanza este cultivo, la cual es de alrededor de 3.2 toneladas por hectárea. El valor de la producción por tonelada varía según el mercado y la calidad del grano, pero se estima en un promedio de unos $500. El consumo interno de soja en Brasil es relativamente bajo, alrededor de 15 millones de toneladas anuales, lo que se traduce en un consumo per cápita de aproximadamente 80 kilogramos. Los 5 mayores productores de soya son: 1. Brasil, con 120 millones de toneladas. 2. Estados Unidos, con 118 millones de toneladas. 3. Argentina, con 52 millones de toneladas. 4. China, con 17 millones de toneladas. 5. Paraguay, con 10 millones de toneladas. Número 5. El cultivo de palma aceitera. Indonesia se alza como el mayor productor de aceite de palma del mundo, con una producción anual de 47 millones de toneladas, representando más de un tercio de la producción global, la cual es de 90 millones de toneladas métricas en todo el mundo. Los rendimientos de la palma aceitera son excepcionales, alcanzando un promedio de 3.8 toneladas por hectárea. La superficie cultivada con palma aceitera en todo el mundo es de un aproximado de 28 millones de hectáreas, de las cuales Indonesia dispone 14 millones de hectáreas. Mientras que por otro lado, los ingresos anuales a nivel mundial de la palma aceitera son de 65 mil millones de dólares, de los cuales en Indonesia se producen 22 mil millones de dólares al año. Los 5 principales productores de palma aceitera son: 1. Indonesia, con 54.5 millones de toneladas. 2. Malasia, con 19.8 millones de toneladas. 3. Tailandia, con 8.4 millones de toneladas. 4. Colombia, con 5.7 millones de toneladas. 5. Nigeria, con 4.3 millones de toneladas. El cultivo de palma aceitera juega un papel fundamental en la economía de Indonesia y en el mercado global de aceites comestibles. Si bien existen desafíos relacionados con la sostenibilidad, el país ha realizado esfuerzos para mitigar su impacto ambiental y promover prácticas agrícolas responsables. Número 6. El cultivo de girasol. A nivel global, la producción total de girasol alcanza aproximadamente los 193 millones de toneladas anuales, con una tasa de ingresos brutos de 116 mil millones de dólares en todo el mundo, de los cuales Ucrania es el líder, con una producción anual de alrededor de 17 millones de toneladas, seguido por Rusia con 16 millones, la Unión Europea con 11 millones, y finalmente Argentina y China con 5 y 3 millones respectivamente. El rendimiento promedio mundial del girasol se sitúa alrededor de las 1.8 toneladas por hectárea, mientras que la superficie global dedicada al cultivo de girasol abarca alrededor de 29 millones de hectáreas, y el valor de la producción por tonelada oscila entre los 400 y 600 dólares. El consumo per cápita interno de girasol varía considerablemente entre países, pero los mayores consumidores son: 1. Argentina, con 15 kilogramos. 2. España, con 12 kilogramos. 3. Rusia, con 10 kilogramos. 4. Turquía, con 8 kilogramos. 5. Ucrania, con 7 kilogramos. Número 7. El cultivo de plátano. La producción mundial de plátano se estima en alrededor de 118 millones de toneladas anuales, con un valor estimado en 15 mil millones de dólares anuales, siendo la India el mayor productor de plátano a nivel mundial, con una producción anual que supera las 30 millones de toneladas. En cuanto a su rendimiento, este es de 17 toneladas por hectárea, sin embargo, este varía considerablemente entre países y regiones. La superficie cultivada con plátano a nivel mundial se aproxima a 5.5 millones de hectáreas, de las cuales en Asia se concentra la mayor parte de la superficie cultivada, con más del 70% del total, o lo que es igual a 3.8 millones de hectáreas. Los mayores productores de este rubro son la India, con 30 millones, seguido por China con 11 millones y Brasil con 8 millones, sin menospreciar a otros grandes productores como Ecuador, las Filipinas, Indonesia, Costa Rica, Vietnam, Colombia y Guatemala.
El precio del plátano oscila entre 0.50 y $2 por kilogramo en los diferentes continentes. En África y Asia, el consumo per cápita anual supera los 100 kilogramos por persona, mientras que en América Latina y el Caribe se encuentra alrededor de 50 kilogramos por persona. Y en Europa y Norteamérica, es de 20 a 30 kilogramos por persona. Número 8. El cultivo de la patata. A nivel global, la producción total de patatas ronda las 500 millones de toneladas anuales, con ingresos anuales cerca de los 247 mil millones de dólares a nivel mundial. China se posiciona nuevamente como el líder mundial en la producción de patatas, con un volumen anual que supera las 80 millones de toneladas. La superficie cultivada con patatas a nivel global supera las 20 millones de hectáreas. En cuanto al rendimiento promedio de patatas se sitúa en torno a las 18 toneladas por hectárea. El valor de la producción por tonelada de patata oscilan entre los 200 y los $500 por tonelada. En cuanto al consumo per cápita de patatas varía considerablemente entre países. En Europa, el consumo promedio supera los 100 kilos por persona al año, en Sudamérica es de 85 kilogramos, en Norteamérica es de 78 kilogramos, en Oceanía es de 58 kilogramos, mientras que en África y Asia es de 32 y 24 kilogramos respectivamente. Los 5 países más productores de patata son: 1. China, con 80 millones de toneladas. 2. India, con 50 millones de toneladas. 3. Estados Unidos, con 38 millones de toneladas. 4. Rusia, con 17 millones de toneladas. 5. Ucrania, con 15 millones de toneladas. Número 9. El cultivo de café. La producción mundial de café se mide en sacos de 60 kilogramos, y no en toneladas, siendo esta de 172 millones de sacos de 60 kilogramos. Pero es Brasil, el país que se posiciona como el mayor productor de café del mundo, con su producción anual de 57 millones de sacos al año, representando aproximadamente el 30% de la producción mundial. La superficie cultivada con café en Brasil también es notable. Se estima que más de 2.7 millones de hectáreas estuvieron dedicadas a este cultivo, lo que convierte al país en un actor fundamental en el mercado global del café. El rendimiento del cultivo de café se sitúa alrededor de 2.2 toneladas por hectárea, mientras que el valor de la producción por tonelada de café se estima entre los $2.000 a $2.500. En cuanto al consumo per cápita, es Europa el mayor consumidor con 6 kilogramos anual, seguido por Norteamérica con 5 kilogramos, Suramérica con 4 kilogramos, Oceanía 2 kilogramos, mientras que Asia y África con consumos de 1 kilogramo. Acompañando a Brasil en el podio de los mayores productores de café del mundo se encuentran otros 4 países. 2. Vietnam, con una producción anual de 32 millones de sacos. 3. Colombia, este país cafetero por excelencia alcanza una producción de 20 millones de sacos. 4. Indonesia, con 19 millones de sacos producidos. 5. Etiopía, este país africano, cuna del café, registra una producción anual de 10 millones de sacos, posicionándose como el quinto mayor productor. Número 10. El cultivo del algodón. La producción total de algodón a nivel mundial ronda las 160 millones de toneladas anuales. China ostenta el título de mayor productor de algodón a nivel mundial, con una producción anual que supera las 50 millones de toneladas. Por otro lado, se estima que los ingresos anuales a nivel mundial del cultivo de algodón se encuentran entre 250 mil millones y 300 mil millones de dólares. La superficie total dedicada al cultivo del algodón a nivel mundial supera los 25 millones de hectáreas. El rendimiento promedio del algodón se sitúa alrededor de las 2,5 toneladas por hectárea, mientras que el precio del algodón se encuentra alrededor de los $2.000 por tonelada. Los 5 países más productores de algodón son: 1. China, con 50 millones de toneladas. 2. India, con 30 millones de toneladas. 3. Estados Unidos, con 13 millones de toneladas. 4. Pakistán, con 10 millones de toneladas. 5. Brasil, con 9 millones de toneladas. Número 11. El cultivo de caña de azúcar. La producción mundial de caña de azúcar alcanza aproximadamente 1.9 mil millones de toneladas al año. Brasil se posiciona como el mayor productor de caña de azúcar a nivel mundial,
con una producción anual que supera los 500 millones de toneladas. Este gran país destina una superficie considerable al cultivo de caña de azúcar, alrededor de 10 millones de hectáreas, lo que permite generar una producción masiva. El rendimiento promedio global de la caña de azúcar se sitúa alrededor de 70 toneladas por hectárea. La superficie total dedicada al cultivo de caña de azúcar a nivel mundial ronda los 26 millones de hectáreas. El valor de la producción por tonelada de caña de azúcar se encuentra entre 20 y 30 dólares por tonelada. El consumo per cápita interno de azúcar varía considerablemente entre países, ya que en Latinoamérica el consumo anual es de 50 kilogramos, en Oceanía es de 37 kilogramos, Asia y Europa con 23 kilogramos, y África con 17 kilogramos. Los 5 países más productores de caña de azúcar. 1. Brasil, con más de 500 millones de toneladas. 2. India, con 350 millones de toneladas. 3. China, con 200 millones de toneladas. 4. México, con 50 millones de toneladas. 5. Tailandia, con 45 millones de toneladas. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A., todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A., PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García. ¿Sabías que puedes transformar un pequeño terreno en una verdadera máquina de hacer dinero y en menos de 90 días? Hoy te mostraré 9 cultivos altamente rentables, de rápido crecimiento, alta demanda y bajo riesgo. Así que si buscas ingresos rápidos con el campo como aliado, este video es para ti. Cultivo número 9. El pimentón. El pimentón es una excelente opción para quienes buscan rentabilidad en menos de 3 meses. Esta planta se adapta muy bien a climas templados o cálidos, donde la temperatura se mantenga entre los 20 y los 28 grados centígrados. Si el clima baja de 15 grados o supera los 32, la planta puede tener problemas para germinar, crecer o dar frutos. El suelo ideal para el pimentón debe ser ligeramente ácido, con un pH entre 6.1 y 6.5. Esto permite que la planta absorba mejor los nutrientes y crezca con más fuerza. En cuanto a la siembra, la densidad varía según el tipo de cultivo. En campo abierto, se suelen sembrar entre 3.000 y 4.000 plantas por hectárea. Pero si se hace en invernadero, esta cifra puede aumentar hasta unas 6.000 plantas por hectárea. El tiempo de cosecha depende de la variedad y del clima, pero en promedio, los frutos están listos entre los 70 y los 90 días después del trasplante. El cambio de color es una señal clara. Cuando el pimentón pasa de verde a rojo, amarillo, naranja o morado, ya se puede cosechar. El rendimiento promedio va de 20 a 25 toneladas por hectárea, aunque puede variar bastante dependiendo de las prácticas agrícolas y las condiciones del terreno. Actualmente, China lidera la producción mundial de pimentón, seguida por México, Indonesia, Turquía y España. El precio por tonelada varía según la calidad, la variedad y la temporada, pero en general se mueve entre los 800 y los 1.100 dólares por tonelada. Cultivo número 8, el calabacín. El calabacín es una hortaliza rentable que crece muy bien en climas cálidos, con temperaturas entre 18 y 28 grados centígrados. No soporta las heladas, así que la siembra debe hacerse en primavera o verano, cuando ya no haya riesgo de temperaturas extremas.
Este cultivo prefiere suelos ligeramente ácidos, con un pH óptimo entre 5.9 y 6.7, lo que favorece una mejor absorción de nutrientes y un desarrollo más saludable de las plantas. Para sembrarlo, se recomienda colocar entre 1 y 2 semillas por hoyo, con una separación entre plantas de 50 centímetros a 1 metro. Este espacio es clave para que las plantas crezcan sin competencia por luz, agua y nutrientes. El calabacín se puede cosechar cuando alcanza entre 20 y 30 centímetros de largo, con una piel firme y brillante. En condiciones normales, la cosecha puede comenzar entre los 50 y 60 días después de la siembra. El rendimiento por hectárea varía, pero en promedio se obtienen entre 20 y 30 toneladas, dependiendo de las prácticas de cultivo y el clima. En cuanto a los principales productores, China ocupa el primer lugar a nivel mundial, seguida por India, Ucrania y Turquía, gracias a sus condiciones climáticas favorables y grandes extensiones de terreno. El precio por tonelada de calabacín cambia según el mercado y la época del año, pero en promedio se encuentra entre los 300 y los 600 dólares por tonelada. Cultivo número 7. El tomate cherry. El tomate cherry, conocido por su tamaño pequeño y su sabor concentrado, se ha vuelto cada vez más popular tanto en mercados locales como internacionales. Es un cultivo ideal para quienes buscan productos de alta demanda con ciclos relativamente cortos. Para lograr un buen desarrollo, este tomate necesita temperaturas entre los 20 y 25 grados centígrados, aunque puede tolerar valores un poco más altos, sin afectar significativamente su crecimiento. En cuanto al suelo, lo ideal es que tenga un pH entre 6 y 6.8, lo que corresponde a un nivel ligeramente ácido, perfecto para una buena absorción de nutrientes. La densidad de siembra suele estar entre 25.000 y 30.000 plantas por hectárea, dependiendo del sistema de producción y las condiciones locales. El tiempo de cosecha varía según la variedad y el clima, pero en promedio se puede comenzar a recolectar entre los 70 y los 80 días después de la siembra. El rendimiento también es variable, pero bien manejado. Un cultivo de tomate cherry puede generar entre 30 y 40 toneladas por hectárea. Entre los principales países productores se encuentran México, los Países Bajos, España y Marruecos. Estas naciones han perfeccionado las técnicas de cultivo y exportación, consolidándose en el mercado global. El precio por tonelada puede fluctuar bastante según la calidad, la temporada y el destino, pero en términos generales, el valor de venta se ubica entre los 700 y los 1.100 dólares por tonelada. Cultivo número 6, el cebollín. El cebollín es una planta aromática muy apreciada en la cocina y también representa una excelente oportunidad de negocio para quienes buscan cultivos rentables en poco tiempo. Se adapta muy bien a climas templados, con temperaturas que van desde los 5 hasta los 20 grados centígrados. Aunque resiste el frío, las heladas intensas pueden dañarlo, y el calor excesivo en verano puede afectar su calidad. Este cultivo prefiere suelos entre ligeramente ácidos y neutros, con un pH ideal entre 6.0 y 7.0. Un pH adecuado permite que las plantas absorban mejor los nutrientes y crezcan con fuerza. La densidad de siembra recomendada es de 100.000 plantas por hectárea. Si se realiza trasplante de plántulas, es importante dejar entre 5 y 10 centímetros de distancia entre cada planta y entre 20 y 30 centímetros entre las filas, para que puedan desarrollarse sin problemas. En condiciones normales, se puede comenzar a cosechar las hojas tiernas del cebollín entre los 45 y 60 días después de la siembra. El rendimiento promedio por hectárea está entre 10 y 20 toneladas de hojas frescas, aunque esto puede variar dependiendo de la variedad, el clima y el manejo del cultivo. Los principales productores de cebollín en el mundo son China, Francia, Estados Unidos, Italia y Japón. Países que combinan buenas condiciones climáticas con una alta demanda tanto nacional como internacional. En cuanto al precio,
El valor por tonelada de cebollín suele estar entre los $1,200 y los $1,700 por tonelada, dependiendo del mercado y la calidad del producto. Cultivo número 5. El pepino. El pepino es una hortaliza refrescante y muy versátil, con una gran demanda en todo el mundo gracias a su uso en ensaladas, jugos y productos cosméticos. Para cultivarlo con éxito, necesita temperaturas entre los 21 y 27 grados centígrados. Aunque tolera climas un poco más cálidos, si las temperaturas bajan de los 15 grados, el crecimiento se ralentiza y la producción de frutos se ve afectada. El pH ideal del suelo debe estar entre 5.8 y 6.6, lo que permite una correcta absorción de nutrientes y un desarrollo vigoroso de la planta. En cuanto a la siembra, se recomienda una densidad de entre 30.000 y 40.000 plantas por hectárea, con 60 a 80 centímetros entre plantas y 100 a 120 centímetros entre hileras, lo que garantiza un buen espacio para el desarrollo del cultivo. El ciclo del pepino es relativamente corto. Se puede cosechar entre los 50 y 70 días después de la siembra, dependiendo de las condiciones ambientales. El rendimiento también varía según el tipo de cultivo. A campo abierto, se pueden obtener entre 20 y 30 toneladas por hectárea, mientras que en invernaderos esta cifra puede aumentar hasta 60 o incluso 70 toneladas por hectárea. China es el mayor productor mundial de pepino, seguida por Turquía, Rusia, Ucrania y México. Estos países destacan por su experiencia agrícola y sus condiciones ideales para el cultivo de hortalizas. En cuanto al valor comercial, el precio por tonelada de pepino generalmente ronda entre los $100 y los $300, dependiendo del mercado, la calidad y la época del año. Cultivo número 4. La zanahoria. La zanahoria es una hortaliza muy demandada en el mercado por su alto valor nutricional y su versatilidad en la cocina. Es ideal para quienes buscan cultivos con buena rentabilidad en climas templados. Las temperaturas óptimas para su desarrollo oscilan entre los 16 y 18 grados centígrados. Tolera heladas ligeras. Y durante el reposo vegetativo, las raíces pueden resistir temperaturas de hasta 5 grados centígrados, sin sufrir daños importantes. El suelo debe ser ligeramente ácido a neutro, con un pH entre 5.8 y 7.0. Lo que garantiza una buena absorción de nutrientes y un desarrollo saludable de las raíces. La densidad de siembra puede variar bastante. Generalmente se utilizan entre 5 y 6 kilogramos de semillas por hectárea, aunque estudios técnicos indican que se puede trabajar con 1.5 a 2.5 millones de semillas por hectárea, dependiendo de la variedad, el sistema de siembra y las condiciones específicas del terreno. La cosecha de las zanahorias suele realizarse entre los 70 y 90 días después de la siembra. Es un cultivo de ciclo relativamente corto, lo que lo hace aún más atractivo. El rendimiento promedio por hectárea está entre 30 y 40 toneladas, aunque en condiciones óptimas se pueden alcanzar hasta 70 toneladas por hectárea. En cuanto a los principales productores mundiales, China encabeza la lista, seguida por Estados Unidos, Uzbekistán, Rusia y Turquía. Estos países combinan tecnología agrícola con grandes extensiones de tierra fértil. El valor por tonelada de zanahorias suele oscilar entre los $200 y los $400, aunque esto puede variar según la temporada y la calidad del producto. Cultivo número 3. La espinaca. La espinaca es una hortaliza de ciclo corto, muy rentable y con alta demanda tanto en mercados locales como internacionales. Es ideal para zonas con climas frescos, ya que se desarrolla mejor con temperaturas que van desde los 4 hasta los 21 grados centígrados. El exceso de calor no le favorece, ya que puede afectar el sabor, volviendo las hojas amargas, y acelerar el marchitamiento. Por eso, es clave elegir bien la época de siembra. Agroveterinaria al Día llega gracias a Cooperativa de Criadores del Cibao, Veterinaria del Norte, Horizonte Agrícola S.A.,
todo para su riego e invernaderos. Productores Agrícolas S.A. PASA, Manuel Tejada y Asociados, Agropecuaria Wilce, calidad insuperable. Instituciones Pecuarias Dominicanas, INOA Rosario y Asociados. Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFE, camino a la excelencia. Semilla 100% garantizada. Germinación saludable. Raíces más fuertes. Mejores frutos. Mejores cosechas. Seguridad para tu inversión. Teléfono 809-756-8985. De todos en semilla. Y con ustedes, sus conductores, el doctor Manuel Díaz y el ingeniero agrónomo Luis Felipe García.